Tú cuidas a tus pollitos y nosotros también. Por eso somos el pollo número 1 de México. 100% natural y ahora con nueva imagen. Pachoco, alimentando de verdad a México. Coño, Miki, a trabajar, Miki. Vamos, Miki, vamos. Queridos amigos, ya estamos en corto con el que fue 6 años juez de plaza en la monumental Plaza de Toros México, Roberto Andrade. Roberto, ¿cuál fue tu experiencia en Encaste TV? Pues me quedé picado. Parece que nada más me dejaron dar las 3. No, honestamente fue una bonita experiencia. A ver, estamos rodeados entre amigos y hablando de algo que es algo que nos apasiona a todos, que son los toros. Entonces, pues independientemente de que si el tema era reglamento taurino, podíamos haber hablado de otras cosas. Pues hombre, cualquier charla con taurino siempre es muy divertida, ¿no? ¿Alguna vez sus determinaciones provocaron algún tipo de bronca? Hombre, solamente cuando le daba orejas a Federico Pizarro. No, honestamente, a ver, evidentemente cualquier decisión que tú tomes, ya sea qué canal quieres ver en tu casa o a qué velocidad quieres ir o a dónde te quieres ir de vacaciones, pues efectivamente siempre habrá gente que está a favor o está en contra, ¿no? Hay situaciones mucho más sencillas donde casi el 100% de la gente que está dentro de la plaza está de acuerdo en la decisión que tú tomaste, sobre todo cuando tú haces referencia a trofeos, ¿no? Ahora, hay situaciones donde un porcentaje de la gente pues le gusta un torero, no le gusta ese torero y evidentemente cuando tú premias un torero que no es de su o que no le gusta, pues lo juzga diferente al que lo ve con pasión y ve que todo lo hace bien, ¿no? Entonces evidentemente cuando tú hablas de temas de trofeos, premios y demás, pues siempre habrá polémica y eso es la parte divertida porque si no estaremos platicando tú y yo aquí. ¿Qué pasó con aquel novillero que no quiso matar al novillo en la Plaza México? Mira, habrá que preguntarle qué pasó a él. Yo te puedo contar lo que yo viví como juez de plaza. El primer novillo, y a ver, que no me acuerdo si él era, entiendo que él era el segundo espada, una corrida de aro, empezó a llover y el primer toro lo dejó ir vivo. Es decir, lo toreó, como no recuerdo precisamente cómo fue su faena, pero posteriormente descabelló 3, 4, 5, 6, se entró a matar 2 o 3 veces y se fue el toro vivo al corral. En su siguiente toro, que era el quinto de la tarde, pues a llover muy fuerte. La novia está muy bonita, la novia está fuerte. Y sin entender mucho por qué, y supongo que él habrá explicado y dio sus razones el por qué no había querido matar al toro, empezó a correr y soltó la muleta y se aventó de cabeza al callejón. Cuando nosotros hablamos, a ver, y eso es importante para efectos del reglamento taurino, el reglamento taurino lo que te dice es que tú tienes que matar un toro y después existe una parte civil donde tú firmas un contrato para matar un toro. Entiendo que haber entrado en un ataque de pánico y demás, y lo único que nos hace es que pues, todos somos seres humanos y entender que los toreros hacen mucho por estar frente a un toro, se juegan la vida y es una situación muy complicada. Yo creo que este señor le ganó la parte humana y se perdió la parte del torero en ese momento. ¿Qué prefería, un público respetuoso o uno más participativo, por así llamarlo? Yo creo que el público en la Plaza México es respetuoso, tiene sus detalles, y yo creo que también es muy participativo, tanto cuando está contento como cuando no está contento. Entonces, realmente, a mí lo que me gustaría es ver la plaza llena, independientemente si soy juez, si soy torero, si soy empresario, si soy aficionado. A mí no hay cosa más bonita que salga el sol, hay una plaza llena, se hable de toros durante toda la semana sobre la cosa que va a suceder el domingo y salir hablando de toros. Entonces, evidentemente, pues para efectivamente tener un público participativo tiene que ir a la corrida, porque lo que no podemos es opinar sin ir a los toros, ¿no? ¿De qué manera puede el público acceder al reglamento? Por Google. O sea, se puede meter a Google, pone reglamento taurino para el Distrito Federal y hay 7 o 8 páginas donde puedes acceder y bajar el reglamento taurino. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. ¿Algo que quiera añadir? No, nada, muchas gracias por la invitación y ojalá me vuelvan a invitar. Si no está Federico, mejor. Ni modo, va a haber programa con
Roberto Andrade y sin Federico Pizarro. Nos despedimos. Se despide Miguel Medina y Roberto Andrade. Hasta la próxima. Fresco, dinámico, apasionante y divertido. Todo lo que rodea a nuestra fiesta brava. Donde los protagonistas somos quienes lo vivimos. Encaste TV. Amigos, con el gusto de saludarles, buenas noches, bienvenidos a Encaste TV. Qué bueno que están con nosotros a través de nuestras distintas plataformas. Saludamos a la gente que nos está viendo de forma simultánea en Viva en la Fiesta Brava. Saludamos también a todo el público que está ya conectado en nuestra fanpage Encaste TV a través de Facebook. Ahí participen, escriban lo que quieran. Un invitado de lujo esta noche. También estamos a través de YouTube, en nuestro canal en Encaste TV y a través de Livestream en Encaste TV. Alexa Castillo, con el gusto de saludarte. Ale, ¿cómo estás? Buenas noches. Estamos listos, ¿no? Muy ya buenas para el noches. arranque. Siempre llegando tarde, como siempre. Pero es que, de verdad, hoy la lluvia, pues todos sabrán que está terrible y Terrible que no la nos lluvia. ha permitido conducir un poquito más rápido. Pero bueno, aquí estamos afortunadamente y de verdad con unas ganas de hablar de lo que nos gusta, de toros y de platicar de muchísimas cosas, porque además de verdad, qué invitado, qué lujo, qué privilegio, qué placer y qué cosa. Don Rafael Loret de Mola. No le alcanzaron los adjetivos y me pasó el micrófono. Les debo decir que a pesar del tiempo, en esta ocasión no se suspende el programa. A pesar Porque de... el tiempo a veces te tiene que suspender las corridas de toros, ¿no? Así Si el es. tiempo no lo impide, dicen los Así carteles. es. Así Y es. con previo permiso de la H autoridad. Y ya está. Pues ¿No? aquí la autoridad y el tiempo nos permiten hablar de lo que nos dé la gana. Se puede hablar de todo, ¿no? Por supuesto. Se trata de eso. Ya en faltan Encaste 2 TV. meses para que se vaya Peña y todo eso. De todo, de todo, de todo. Y dijera nuestro amigo Polo, largar de toros. Sí. Del todo. Un abrazo a los matadores Federico Pizarro y Leopoldo Casasola, por supuesto. Nos abandonaron hoy los diestros, ¿eh? Nos Fuerte abrazo, abandonaron. fuerte abrazo Pero sí. a nuestros queridos matadores de toros. Y hoy vamos a tocar un tema, amigos, con nuestro invitado, ¿sí? Don Rafael Loret de Mola, que va de la mano con la fiesta de los toros. La política y los toros. Muchos personajes han acudido a lo largo de los tiempos a las plazas de toros, famosos, deportistas, intelectuales, artistas, políticos, Muchos políticos. presidentes, La mayor parte de ellos sí. en tiempos donde políticamente no se veía mal Que un presidente fuera a los toros. que asistieran Pero estos fíjate lo que personajes que pasa- a las plazas de pasaba toros. algo. Pero hoy, ¿qué pasa? Pasaba algo. Por ejemplo, a los toreros que de alguna manera le brindaban el toro al presidente en turno, les iba muy mal luego. Por ejemplo, aquel famoso brindis de don Rodolfo Gaona a Victoriano Huerta se volvió un estigma para él el resto de su carrera. En el toreo. Porque un tiempito antes estuvo también brindándole un toro a Madero. Entonces aquello pues era parte de la historia. Don Rodolfo pasaba, mejor dicho, los presidentes pasaban y don Rodolfo se Seguía. quedaba. Y hasta que decidió retirarse y lo hizo de manera definitiva, ¿no? Pero hay muchas cosas, han pasado, qué barbaridad, una cantidad de cosas en los toros respecto a las figuras políticas, a los gritos de las porras cuando hay una figura política. Sí. Eso era muy interesante. Por ejemplo, en la época de Manuel Ávila Camacho, su hermano Maximino No, esa es una historia, ¿eh? era Esa es una era un historia. gran aficionado, pero era un perverso. Llegaron a rumorarse por ahí, llegó a rumorarse que le iban a poner el nombre de don Maximino a la Plaza México. Imagínate tú que se llamara la Plaza México Maximino Ávila Camacho. Bueno, ya creo que
La el acabó, sentido sí. común hubiera ya puesto en su Sí. lugar las cosas. De hecho, creo que en los planos originales, Decía ese era el Francis, nombre claro. de la que hoy. Por es la fortuna, Plaza lo que México. pasa es que, como ahora, le alcanzó el sexenio. Y así, si alguien quiere ponerle a una escuela a Peña Nieto, ya no le da No tiempo. se Ya puede. no, ya no, ya no. Y ya no le va a dar tiempo, ya no le dio tiempo a don Maximino de imponer su nombre en la México. Pero una tarde en un festival que toreaba Lorenzo Garza, bueno, toreaba Lorenzo Garza y otros más ahí, se le ocurrió brindarle un toro a don Maximino. Uy, esa es una anécdota, ¿eh? Tremenda anécdota, porque resulta que don Lorenzo estuvo muy bien toreando, pero a la hora de entrar a matar comenzaron los pinchazos y desde la porra libre llegó el grito enigmático y estigmatizador del jefe de la porra, que no sé quién fuera en esa época. ¡Ay, Lorenzo! ¡Qué buena pareja harías con mi general! Tú toreando y él matando. Una sea, síntesis con mucha masa, perfecta de la época. Claro. Pues no sé cómo le fue al porrista. Eso sí, No, bueno, te lo puedo seguramente, asegurar. a lo No mejor. le fue muy bien, seguramente, pero eso no lo recogen los anales de la historia. Pero es que realmente, hablando de la política, tenemos que recordar que el toreo viene de la realeza y que realmente eran los reyes, los emperadores, la gente de la realeza eran los toreros en tiempos ancestrales en Europa. Llega a México y bueno, siempre estaban presentes los personajes de la historia. Entonces, yo creo que era la fiesta más importante y se dio desde los primeros festejos que hubo en la Ciudad de México, ¿no? Bueno, los reyes y duques y tales sí presidían los festejos, pero la asamblea taurina ha sido siempre profundamente democrática. Y en los toros se han visto momentos de bastante dificultad para los políticos, porque se han atrevido a ir con el impulso de su soberbia y al enfrentarse al público se dan cuenta de cuál es el verdadero pulso de su personalidad. No ocurre así en las dictaduras. Por ejemplo, cuando Franco presidía una corrida de toros en Madrid, pues el público estaba muy suavecito. No se atrevía nadie a decir nada, porque sí había verdadero temor al dictador. Claro. Pero democráticamente por dentro llevaban la música. Y qué tanto temor había hacia Franco, que el torero, uno de los más grandes en la historia, como Manuel Rodríguez Manolete, llegó a ser llamado el torero del franquismo. Y justamente porque a Manolete más bien lo presionaron. Y lo presionaron sobre todo por su relación con Lupe Sino, ¿no? Ahí en la película Manolete se retrata muy bien ese instante de la tauromaquia universal, pero Manuel Rodríguez estaba por encima de Franco y estaba por encima de cualquiera. En cambio, otro gran torero, Manuel Benítez el Cordobés, sí alternaba con Franco en las grandes cacerías que montaba este personaje. Y un día Franco le dijo al Cordobés, dije, maestro matador, qué gusto que estemos aquí los dos españoles más universales. Y le contesta el Cordobés, sí, general, primero yo y luego usted. Fíjate. Bueno, es que el Y era maestro verdad, tenía... Claro, porque el Cordobés estaba en los periódicos y en las revistas de todo el mundo. Live, me acuerdo, aquella famosa revista Live, que era la que retrataba la vida y momentos de la sociedad estadounidense. Ahí llegó a estar en las portadas el Cordobés como uno de los fenómenos grandes universales. Así que tenía razón cuando le dijo eso a Franco. Como en nuestro país, ¿no? Yo creo que el último torero en tener esa relación tan fuerte con políticos fue Manolo Martínez. Uy. Y tú lo sabes perfectamente. Mira, bien, yo Rafa. voy a contar El la último, anécdota. Voy a contar la anécdota. Yo quise mucho a Manolo, fue mi amigo. Lo admiré muchísimo durante muchos años. Pero esta anécdota es cierta. Ahora precisamente estamos en el momento de recordarla. Cuando
los jóvenes estudiantes del Consejo Nacional de Huelga en 1968 pedían a gritos ser recibidos por el presidente Díaz Ordaz. Este no les hizo caso, a pesar de que en algún discurso dijo que extendía su mano para dialogar con ellos. No hubo tal diálogo. Y entonces, para compensarlo, llamó al que era el ídolo juvenil más importante de México, que era Manolo Martínez, para que nos demos cuenta de la importancia que tenía la fiesta de los toros en esa época. Y el peso de los toreros, en la Y sociedad. fue Manolo, pues obviamente no se iba a oponer a una petición de la presidencia, y estuvo con Díaz Ordaz más de 3 horas, y salió publicada esa entrevista en las primeras planas de todos los periódicos, y eso fue como una especie de agravio a los muchachos que estaban en el movimiento estudiantil, a los que no quería ver Díaz Ordaz. Lamentablemente Manolo no podía hacer otra cosa, no es que él quisiera relevar a los jóvenes estudiantes, sino simple y sencillamente, si lo llama el presidente, Claro. pues para él era, en aquella época el presidente era un semidios, a pesar de que ya empezó en esa época a faltársele el respeto al presidente, y hablaban de que Díaz Ordaz era el chango que estaba en la jaula, y eso, pues ahí empezaron los estigmas, y Manolo pues fue no sé ni qué platicarían, porque Manolo no era mucho de ¿Nunca te hablar. contó? ¿Eh? ¿Nunca te contó? Me contó que había sido una conversación irrelevante. En alguna ocasión te lo pregunté y me dijo, mira, ya ni me acuerdo. Y estuvimos hablando de cosas simples, pero la cosa es que tardaba y me daban galletitas y más café y yo ya me quería ir. Y el hombre pues me daba más galletitas y yo me quedaba. Eso es lo que supe. Pero Manolo no era de Mucha plática. memorizar muchas cosas, y sobre todo las que no le interesaban, se las borraba totalmente de la cabeza. Así era él. Sí, claro. Bueno, ¿y qué presidente recuerda usted en las plazas de toros? Bueno, Haber visto. yo me acuerdo personalmente. muchísimo de haber visto ahí a Adolfo López Mateos en una ocasión memorable. Ahí está. En una ocasión está López Portillo, ese es López Portillo. En Sevilla en el 77. Eso es, cuando se reanudaron relaciones con España. Pero hablaba yo de López Mateos porque fue en una ocasión especialísima, esta Echeverría, ¿no? Esto era, también iban mucho porque se celebraba el Día de la Defensa, el Día del Ejército, en la Plaza México, y los presidentes solían ir a presidir ese festejo. Ahora, lo que te digo yo de Adolfo López Mateos es importantísimo, ahí está, porque fue una ocasión especial en la que invitó nada más que a Tito, el mariscal Tito, el hombre que unió a Yugoslavia. Ahora estaría otra vez muerto cuando ya se desunió totalmente Yugoslavia en varias naciones. Pero en esa ocasión el cartel fue algo muy singular. Mano a mano de Diego Puerta con Joselito Huerta, México y España, y estuvieron extraordinarios. Y una de las cosas que ocurrieron fue que le dieron una oreja a Diego Puerta, y cuando le tocó el turno a Joselito Huerta y hubo una petición mayoritaria y el juez no quería entregársela, el presidente López Mateos sacó su pañuelo y se le quedó viendo al juez, y lógicamente el juez, cuando vio a la mirada escrutadora del presidente de la República, inmediatamente sacó el pañuelo blanco. Y ahí se compensaron las cosas para que no se fuera por delante el español. Hay muchas cosas que contar. ¿Quién está? Ahí está el que era gobernador de Aguascalientes, Carlos Lozano. Hidalgo. Porque el único bueno que tuvo Carlos Lozano, Carlos Lozano, lo único bueno que tuvo fue que fue taurino, precisamente, porque lo demás es bastante triste, ¿no? Ahí está Margarita Zavala. Ella iba a sol. A sol, exacto, a su barrera de sol. Debió haberse seguido asoleando en lugar de meterse más en política. Lo hubiéramos querido más. Todos la queremos mucho, ¿verdad? Beltrones. Sí, la queremos mucho, pero fuera de nuestra ubicación. Ahora, el medio taurino siempre fue rodeado no solamente de los presidentes, sino de muchísimos políticos. Se han visto siempre los políticos han ido a la plaza muchos, y he tenido el privilegio
de sacar de la plaza a dos. Ah, caray, cuéntenos, por favor, si se puede. El primero que saqué de la plaza fue un sujeto que ahora ha vuelto a tomar relevancia con el asunto de Andrés Manuel y el cambio. Manuel Bartlett, el que yo detesto personalmente. Pasaba debajo de mi localidad. Mi localidad es una que siempre ha sido quinta de tendido, la quinta pila del primer tendido de sombra. Okay. Por eso digo quinta de tendido porque así se llamaba una columna que escribí sobre toros hace mucho tiempo. Y entonces pasó Bartlett delante de mí, y hay que recordar que Bartlett fue uno de los copartícipes de la conjura contra mi padre, que le costó la vida a mi padre. Entonces yo lo veo como el asesino de mi padre. No es simplemente un rencor personal, sino es un rencor que tiene asiento en un hecho doloroso de mi vida. Y por supuesto, pues yo le dije 4 cosas a un fotógrafo que lo detuvo para tomar una fotografía. Compañero fotógrafo, esa es una fotografía podrida. Es usted un asesino, señor Bartlett. Sálgase de aquí, desgraciado, perro. Y el señor Bartlett con su esposa la agarró y salió a la plaza. Y no ha vuelto a ir. Cosa de lo que me enorgullece. Y el otro fue Raúl Salinas de Gortari. Raúl. Que fue acompañado de Purificación Carpinteiro. Fíjate qué personaje, ¿no? La que fue también candidata a la jefatura de gobierno recientemente. Así es. Bueno, pues ella y él llegaron, y alguien me dijo, ¿ya vio que está ahí Raúl Salinas, el hermano del expresidente? Dije, no está. Y ahí lo descubrí en una barrera de primera fila y empecé a gritar. Es lo bueno de las clases de toros, que se desfoga. Empecé yo a gritar con toda mi alma, ¿no? ¡Fuera de aquí! Apliquemos una sanción social a este sinvergüenza, ladrón, maldito. Y me hacen segunda todos los amigos que se sientan alrededor mío, me empezaron ahí a apoyar. Y al segundo toro no aguantó más, se salió de la plaza. Y ya no lo he vuelto a ver ahí. O sea que tengo esas 2 medallas taurinas colocadas en mi corazón. Mira, qué anécdotas. ¿Qué tanta importancia tiene para la fiesta de toros en este momento lo que estamos viviendo políticamente en el país? Bueno, hay una situación extraña porque, bueno, en este momento explícito, la depresión que teníamos por el rencor acumulado, por todas las barbaridades que ocurrieron en este régimen atroz de Enrique Peña Nieto, se han convertido en una especie como de pausa, ¿no? Sabemos que Peña ya no gobierna, pero tampoco gobierna Andrés Manuel, que es el presidente electo, y es el que concita a muchos millones de mexicanos a la esperanza. Entonces hay una especie como de adormecimiento, como si estuviéramos como anestesiados, ¿no? Esperando a ver qué es lo que va a suceder a partir del 1 de diciembre, cómo vamos a enfrentar el desafío terrible, tremendo, de convertir a México en una nueva república, como ha dicho Andrés Manuel, la cuarta transformación. Esa cuarta transformación requiere, entre otras cosas, por supuesto, un cambio no de partido, sino de sistema. O sea, lo que está en juego es el cambio de sistema. Y yo no sé si los mexicanos estamos preparados para eso, porque tal situación tiene un alto costo. Una vez invité a Andrés Manuel a ir a la Plaza México, pero a la última hora no llegó. ¿Y en los toros no podremos cambiar de sistema? Yo creo que ya va siendo hora, ¿no? Pero además en México es muy fácil cambiar de sistema, que en lugar de novillos se lidien toros y ya está. Con eso y a nivel universal, ¿eh? O sea, a nivel global. No, a nivel global, vamos a ver. En España estamos viendo unas corridas que francamente, cuando dicen los locutores, entre ellos mi admirado Emilio Muñoz, que el toro no tiene trapío, yo lo veo y digo, ay Dios mío, si este toro que no tiene trapío se lidiara en México, lo aplaudiríamos de salida. Claro. Y eso también, pero también ha repercutido mucho en el aficionado, porque antes no teníamos esa facilidad de ver las corridas de España. Y entonces cuando vemos las corridas de Madrid, por ejemplo, mañana comienza
la Feria de Otoño en Madrid. Que son dos ferias, dos fiestas totalmente distintas. Sí, son dos fiestas totalmente distintas, pero de cualquier manera tú ves al toro español y dices, bueno, y si los toros de Victorino Martín son del encaste Saltillo y todos los toros mexicanos son del encaste Saltillo, ¿por qué los toros mexicanos se ven tan sin trapío, tan sin personalidad, tan mansos tontos, mansos nobles? ¿Y por qué estos son distintos en casta y en presentación? Hay toros de Victorino Martín que no llegan a los 500 kilos y sin embargo se ven en la plaza con un trapío y una arrogancia enorme. Es la edad. La clave de todo es la edad de los toros. No importan los kilos, lo que importa de verdad es la edad. Y el También, fondo, ¿no? también en la cuestión política. Vamos a tener a un presidente que llega a la presidencia con más años que ningún otro, porque el más viejo de los presidentes era don Adolfo Ruiz Cortines, le decían el viejo, así con cierto aire de desprecio. Tenía 62 años cuando llegó a la presidencia, y Andrés Manuel va a llegar a la presidencia con 65, aunque claro, los tiempos han cambiado y los de 65 todavía podemos, pero en esa época no, a grado tal que un día don Adolfo Ruiz Cortines, que también iba a los toros, llegó a decir, bueno, ¿por qué me dicen el viejo? ¿Para qué me quieren? ¿Para presidente o para cementar? Y eso se va quedando ahí como parte de la historia. Yo no podría entender la filosofía de la historia de nuestro país sin las corridas de toros. Ahora con Andrés Manuel, ¿sí? ¿Cómo nos va a ir en el tema taurino? Bueno, yo usted por ahí me lo dijo un pajarito, que Beatriz Gutiérrez Müller, su esposa, es muy antitaurina. Andrés no lo es tanto, él es muy respetuoso y he hablado con él al respecto hace muchos años, porque hace muchos años que no lo veo. Y él siempre ha dicho que respeta las grandes tradiciones de nuestro país. Y una de las grandes tradiciones, sin duda alguna, es la fiesta de los toros. Claro. Pero además con un gran contenido cultural. Yo quisiera que doña Beatriz, que no quiere ser llamada primera dama y la felicito por eso, se animara un día a ir a los toros. Si me lo permite Andrés Manuel, con todo respeto, la invito personalmente a ir. O la llevamos a una ganadería. A una corrida de toros o a ir a una ganadería, Claro. si su marido se lo permite. Yo soy muy respetuoso de esas cosas y no quiero, mucho menos, tener confrontaciones con el próximo presidente de México por ahora. No, nadie. Ya habrá tiempo, ¿verdad? En este momento no, ya habrá tiempo. Claro. Pero sí, yo quisiera ver a Andrés Manuel en una corrida de toros. No lo he visto, porque hay otros hipócritas como Vicente Fox, que ese no se atrevía a ir a las corridas de toros, porque como lo había postulado también el Verde, tenía esa precaución de no molestar a los del Verde y no ir a los toros, pero en cambio en su rancho, ahí sí mandaba traer a Pablo Hermoso de Mendoza para que le hiciera ahí su fiesta personal, y ahí Claro. estaba Pablo Hermoso. Y hace poco, en una entrevista en los Estados Unidos, dijo que había que terminar ya con la fiesta de los toros. Vicente Fox. Bueno, Vicente Fox es un hombre cuya palabra hay que tomarla exactamente en sentido contrario. Es decir, es un hombre que está mal de la cabeza, un individuo que usa botas de villas con su nombre. Pues es una gente que ha pasado de la egolatría a la estupidez. Y hace tiempo que el señor Fox ha perdido totalmente los papeles. Así que lo que diga él nos viene bien a los taurinos. Si no quiere la fiesta de los toros es porque no tiene la calidad intelectual de Octavio Paz, de Carlos Fuentes, de Hemingway, de Orson Welles, de tantos y tantos grandes inteligencias mundiales, universales, que le han dado fuerza y poder a la fiesta de los toros. Yo tuve la suerte de ver una corrida de toros al lado de Salvador Dalí, Wow. en la Plaza de las Ventas en Madrid, y fue para mí la experiencia juvenil más importante que yo tuve en los toros. Fue algo que me conmovió porque
obviamente yo nada más estaba viendo qué veía Dalí, cómo se expresaba de las perspectivas, de la estética, de las posibilidades de la fiesta. Bueno, Dalí no es un político, nos estamos saliendo un poco de tema, pero en ese momento la presencia de Dalí era una bofetada para Franco, porque durante mucho tiempo Franco le prohibió la entrada a España. Y cuando llegó Dalí, ya consagrado como uno de los grandes genios de la humanidad, Franco tuvo que aguantarlo, por no decir otra cosa más groserita. Veo fotografías, ¿no? Ay, Don Ernesto el Che Guevara. Bueno, esa gran fotografía me la aficionado encontré. a la fiesta de los toros. Esa fotografía que tú dices de Ernesto Che Guevara, la primera vez que la vi, fue en un bar que está enfrente de la calle Victoria, donde se solían vender las entradas de la Plaza de las Ventas. Entré al bar a tomarme una tapita y de repente veo la fotografía y digo, es el Che, está una barrera en las ventas. Yo le pregunté al dueño del bar y digo, ¿y esta fotografía? Pues es el Che. Pero ¿realmente el Che fue a los toros? Sí, pues ahí está. El Che no solamente fue a una, pero a 2 corridas, porque le gustó tanto la primera que había visto que repitió al día siguiente. Bueno, y hay también fotografías de don Fidel Castro y del hermano que incluso quiso ser novillero. Ah, mira. Raúl Castro. Bueno, no sabía lo de Raúl Castro, pero no hubiera sido un buen torero. Yo creo. No. Pero quiso le faltó mucho a la mano izquierda que tenía Fidel. Y tú sabes que en los toros, si no tienes buena mano izquierda, no puedes torear como José Tomás. En los toros y en todo. Pues vamos a leer un poquito de los saludos que están mandando. Adelante. Giancarlo, saludos a la cuadrilla de Encaste TV, el mejor programa taurino del mundo. Muchas gracias. Víctor Vázquez, hola, un beso a Belén. Saludos. Fran Rodríguez, gracias. Edelmira Loperena, Iris Basurto. Buenas noches, saludos a Salamanca, España, de Maggie García. Saludos. Javier Llarena, Maggie. Un abrazo. Miriam Javier. Alejandra González. Nos saluda Manuel Vázquez Talavera. Nos ven desde Querétaro, Iris Basurto, Raimundo Torres Rojas, Saludos. Fran Rodríguez, Armando Landín Miranda, nuestro amigo y fotógrafo, Raúl Lerma, Raúl Reyes López, Franz Rodríguez, Saludos. ya dijimos, Enrique Ibarra, Chávez Licea pregunta dónde anda Federico, ocupado en cuestiones, labores de tienta, digamos, ya no alcanzó a regresar. Preparándose. Así es. Iris Basurto, un invitado de lujo, un abrazo para Muchas gracias. don Rafael. Muchas gracias. Miriam Alejandra González también, aplausos al invitadazo, Franz Rodríguez. Dice que Polo y Fede brillan por su ausencia, pues sí, es que andan muy ocupados los diestros. Saludos al maestro Loret de Mola. Saludos, Con gracias. 0 cobardía, dice él, de Giancarlo. Ya nos vamos Saludos. a meter en política totalmente, vamos a dejar los toros. Saludos y fuerte abrazo de Javier Llarena. Dice que explotemos, Chávez Licea dice que tenemos que explotar al invitado hasta el final. Explótenme. Hasta el Lo vamos a cansancio. exprimir. Bueno, pues está bien, aunque no soy naranja, pero... Bueno, hay una pregunta, ahorita vamos a seguir con esto, pero sí hay un punto que toca aquí un aficionado, y es el conflicto que está aconteciendo en este momento en Coahuila a través de problemas políticos. Lo de Coahuila es una reverenda estupidez y es la muestra de la estulticia política. Humberto Moreira, antes de que estallaran todos los escándalos, fundó y creó, con los auspicios de varios taurinos, entre ellos Beto Murrieta y otros más, uno de los museos taurinos más importantes que hay en el mundo. Precioso museo, en Saltillo. En Saltillo. Precioso el museo, porque le dio por hacer museos y quedaba de ver, porque le ofreció un museo a los charros, por ejemplo, y no le cumplió. Pero el taurino es precioso y no ha dejado de funcionar. Su hermano Rubén tiene intereses, ha tenido siempre intereses, en la industria del carbón. Y en esa industria se ha encontrado con quien era o es empresario de la Plaza de Toros de Saltillo, el señor Guadiana, quien por cierto ahora es senador por Morena. Ya compitió para ser gobernador y lo que hizo fue subir los puntos de Morena en Coahuila de una manera bastante importante. Don Armando Guadiana es un personaje que puede merecer
un artículo largo, no digo un libro porque no es para tanto, pero sí un artículo largo. Es un personaje singular, que obviamente cuando recibió el golpe de que se prohibían las corridas en Coahuila, porque quería chantajear Rubén Moreira a Guadiana por el tema del carbón, Fue una venganza. se le enfrentó a Moreira en un momento en que los Moreira estaban en la cúspide del poder y acabó siendo político. Y ahora resulta que los que estaban en contra de los toros están ya regresando a sus orígenes, porque muchos, incluyendo el que era el principal instigador de los antitaurinos, que había sido incluso juez de plaza en la plaza de Saltillo, eso lo supe cuando se prohibieron las corridas y fui yo al Palacio de Gobierno de Coahuila, de Saltillo, ahí en Saltillo, y me puse a torear una carretilla a manera de protesta frente a, pues no sé, había como 300 personas, pero con esto hacíamos mucho ruido. Y pues puse a torear la carretilla y al final le indulté al novillo, al amable amigo que nos mandó, Arturo Gilio, que también es uno de los perjudicados porque él hace empresa en Torreón. Claro. Me mandó la carretilla Del al Coliseo. Saltillo, cosa que le agradezco mucho. Y gracias a eso pudimos hacer la protesta y yo le brindé el toro con toda mi alma y fuerza de voz a Rubén Moreira, que yo veía que se asomaba ahí por arriba de mi cabeza. Entonces le dije, brindo este toro, señor Moreira, porque quiero la libertad por encima de cualquier otro tipo de intriga política. Algo así. Y aquello pues se calentó. Entonces yo tenía una conferencia en la tarde que se iba a dar en el famoso museo de los dinosaurios, el Museo del Desierto. Y me boicotearon. Y ahí en lugar de que se llenara como yo esperaba, pues había como media plaza, ¿no? Pero ahí estaba Guadiana. Entonces ahí me entretuve, Guadiana sí fue a la conferencia de la tarde y nos entretuvimos mucho porque además era una convención de caricaturistas que me habían hecho el honor de invitarme a mí sin que yo sea caricaturista, pero hice varias caricaturas. Y me acuerdo que cuando hablé con Guadiana, ahí en público, le dice, le voy a hacer a usted una caricatura, muy sencilla. Y le puse un signo de interrogación como muestra de que esperábamos algo por parte suya respecto a lo que estaba haciendo el gobernador. Y no se rajó. Y ahí está ahora ya pues el señalamiento de que debe regresar la fiesta de los toros a Coahuila. Es increíble que en Saltillo y en Torreón no se den toros. Saltillo, la tierra del más grande de los toreros de la época dorada de la fiesta brava. Don Fermín Espinosa Armillita no puede estar sin toros, es una barbaridad. Es como si en Monterrey, la tierra del dios de nuestro toreo, Manolo Martínez, y Lorenzo Garza, no hubiera corridas de toros. No, ese nombre. No, ya empezamos a hablar. ¿No? Vamos a empezar a hablar de chistes. Yo te cuento los míos. Los cabacistas. No. Yo no soy cabacista. ¿Qué le decía la mamá de Eloy? Yo soy martinista. ¿Qué va a decir la mamá de Eloy? Que se cuidara mucho el señor Cavazos. A ver, Rafa, ¿en qué momento para los políticos, hasta para los famosos, dejó de ser políticamente correcto asistir a las plazas de toros? ¿En qué momento cambió esto? Yo no creo que haya sido eso. Yo creo que es un problema de que la afición a los toros comenzó a limitarse. Yo creo que los presidentes no han dejado de ser taurinos por el hecho de que haya ocurrido algo en especial. Lo que ha ocurrido es que, desgraciadamente, después de Manolo Martínez, vino un vacío que desgraciadamente no hemos podido llenar. Esa es la verdad. Los dos toreros que estaban llamados a ser los sucesores del gran Manolo se malograron. El primero de ellos indiscutiblemente fue David Silvetti, que pudo haber sido una figura mucho más grande de la que fue, porque desde luego que llegó a ser una gran figura, pero no podemos llamarle un torero de época porque su lesión le impidió desarrollarse. Y el otro torero era Valente Arellano, que se los mató en una motocicleta a las pocas semanas de haber tomado la alternativa.
Yo creo que los dos toreros hubieran podido llenar el vacío que dejó Manolo y que no pudieron llenar después las demás figuras que surgieron en aquel entonces, Jorge Gutiérrez, después Eulalio López el Chotoluco. Miguel Espinosa Almiguita. Y bueno, Miguel Espinosa Almiguita también, no llenaron el vacío. Pero un rato yo creo que tanto el maestro Gutiérrez como los maestros en paz descansen, David Silvetti y Miguel Espinosa Almiguita, cargan un rato con el peso de la fiesta de los toros. Se van ellos y entonces sí, es cuando comienza la época de vacío, ¿eh? Pero ¿sabes por qué Y se fue va el vacío? todo, ¿eh? ¿Sabes por qué fue el vacío? Se comienza a terminar todo. Porque se quedó el toro chico. Que ya Esto viene es algo muy importante desde decirlo. la época de Manolo Martínez. Viene eso, ¿eh? Pero permíteme. Con todo y que Cuando somos hay- martinistas, hay pero que cuando reconocer hay- que Manolo fue gran culpable de todo lo que hoy se Sucede. vive en la fiesta de los toros. Bueno, fíjate, La herencia del caos. Fíjate la injusticia que estás cometiendo. No creo. ¿por Estás qué? hablando de Manolo El más por grande. el hecho de que pudo ser el mandón y nadie lo pudo reemplazar después. No fue O sea, mandón. no es justo. Ahora, mandón. en todas las épocas, cuando ha habido una gran figura, sea Manolete, bueno, ¿qué toreaba Manolete? Ve las películas de Manolete y me Igual. dirás tú que torea. Igual. Cuando toreaba los toros de Miura eran unos becerros, a pesar de que uno de ellos lo mató. Esa es la realidad. Y yo me he sorprendido mucho últimamente, porque de repente veo fotos de Manolo Martínez y ya quisiera hoy que Ponce toreara uno de los toros que toreaba Manolo Martínez. Manolo toreó. Ya quisiera yo que Ponce toreara unos toros De acuerdo. del tamaño y del trapío que los que lidiaba Manolo Martínez. Manolo toreó. Manolo Martínez Ole. toreó el toro grande, el toro mediano, el toro chico, mató todo. Todo. Ahora, Después de borrachón, empezó a acomodarse. no, antes, pero lo que pasa es que también el hombre ya llevaba un ritmo escalofriante, llegó a ser el primer torero mexicano en llegar a las 1000 corridas, en fin, fue encerrándose, se encerró 28 veces, Y veintitantas cornadas, ¿eh? y Y jornadas, a punto estuvo de morirse, y Manolo. la temporada que hizo en España, que fue casi una batalla campal, que se trajo 3 cornadas de España, una brutal que le dieron en Bilbao, Brutal. y dijeron que había fracasado, cuando en 50 corridas, que por cierto es el mismo número más o menos que los que ha toreado, que las que ha toreado el fenómeno de la época, que es Andrés Roca Rey, se va más o menos con 50 y tantas corridas en este año a su Perú, después de torear el próximo sábado en Sevilla, como Arante de la Puebla. Es el que no le perdonamos que no esté siempre a la mano, porque va a estar... Y de vena, ¿no? y de vena, porque bueno. Bueno, pues tampoco Bueno, es. pues fíjate, Pues la no es última, no vez, es que vimos, jornalero, la pues, está última vez bien. que vimos a Amarante de la Puebla Todos bien, los días, ¿no? en la Plaza México, luego dijeron que era un novillo y toreó como Los Ángeles. primorosamente, Así es. pero pues, era un novillo. Arte mata todo. Ese es el problema, ¿no? Oye, hay Y luego pues, muchísimo- a Miguel Espinosa Almiguita, pues un día lo vi mano a mano con el Juli todavía era novillero, en una corrida mixta que se dio en Aguascalientes, y los novillos del Juli eran más grandes que los toros de Miguel. Acabó regalando un 7º toro, y a ese sí, lo cuajó con la mano izquierda, y es la vez que vi torear a Miguel mejor de todas las ocasiones en que tuve oportunidad de verlo. Pero ya nos salimos de la política totalmente, ya te rajaste. ¿o qué? Y antes de continuar con la política, déjenme, pues por favor, leer un poquito más de los mensajes que tenemos. Estamos transmitiendo a través de Viva la Fiesta Brava, Sí. que también tiene... De forma simultánea, de- en vivo, Exactamente. en la fanpage de Viva la Fiesta Brava. Estamos en vivo en nuestra fanpage en Pega de Hit, en Encaste TV. También en Pega de Hit me están comentando. No. Y en A ver. otras plataformas. Ubícate, ¿qué has tomado? Otras No estás plataformas. tomando Pero eso- nada y Bueno, ya te me estás... es que ayer tuve Pega de Hit. Pégale hit, eso estás refiriéndote a los playoffs, en donde injustamente no están los Leones de Yucatán. Pues ya es con su casa. Oye, Eso bueno... los mira- Espérate, no te me confundas, te faltó un día. El tema es que también estamos a través del grupo Vegalfe, Así es. por Guamantla, Puebla, Tlaxcala, que también nos están... Tierra nos de están- toreros, como decía el famoso panel que tanto quisimos. Eh. Decía, tierra de toros bravos y de toreros buenos.
Ándale. Y bueno, nos están saludando muchísimos saludos para nuestro invitado. De verdad, toda la gente haciendo comentarios. Nos hablan de que hay que contar del libro que ha escrito acerca del maestro Camino y el maestro Manolo. Mano a mano y dos colosos fueron los dos. Exactamente. El que no tenga el primero, hay que comprar el segundo. Pero ya no Hay hay, que comprar ya los dos. se agotaron Ya no. completamente ya. Bueno, aquí nos piden un saludo. Bueno, Sara y Mateo, dos pequeños que saludamos por ahí el domingo y que al ratito vamos a tener por ahí. Eran los pequeñines que Unos iban pequeñines. con sus No sabes, de trajecitos verdad. de luces. Es que no sabes. Bueno, ahorita lo vamos a platicar. Porque Yo he visto a unos niños vestidos de luces varias veces enfrente del puesto de libros de nuestro amigo Pepe, Así es. que se ponen a torear. Esos son otros, ya sé cuáles son. Esos son otros, son Esos son distintos. otros. Y traen unos torean, vestidos torean, preciosos, vestidos pero como reyes. Ya quisieran muchos. Giancarlo dice todo mi respeto, admiración al maestro Rafael Loret de Mola. Muchas gracias. Con cero cobardía nuevamente. Buen programa, saludos desde Aguascalientes, de Berardo de Anda, Magda Carmona, Juan Carlos, Saludos. Josué Merlo Romero, Ever Carrasco, Luis Rodríguez, Javier Rangel Fernández, Juan Carlos, saludos a todos, en especial a la productora, Luis Enrique Abrazo. González. Abrazo enorme al maestro Rafael Loret de Mola, Grupo Taurino, Gracias. por amor al arte. Diego Yo Alberto grupo taurino Alarcón. con el que conviví hace algún tiempo, algunos meses, y me puse una divertida bárbara, porque son sensacionales aficionados a los toros, y la verdad fue una tertulia de lo más agradable que he tenido en los últimos años. Qué bueno. Qué bien. A ver cuándo nos invitan. Sí. Oscar Ruiz Esparza. Pero que lo también. traten igual que a mí, con preguntas duras y todo. ¿no? Oscar Ruiz Esparza, también gran fotógrafo, nos Oscar, saluda. fuerte Luis abrazo. Alan, saludos desde Ecuador. Efren Roberto Acosta Baray, el loco Efren, El saluda loco, también. fuerte abrazo, mi Ah, querido loco. igual. Está en Estados Unidos. Está en Estados Unidos. En San Luis, El gran San Efren, Luis, yo Missouri. también le tengo un gran cariño. Picadorazo. Manuel Bernardo Alblanedo Almagro también nos saluda. Bueno, Gabriel Flores, que habla de las transmisiones que se hacen en Estéreo Mágica y Grupo Vegalfe. Víctor Alejandro Tiravanti Cardoso nos saluda desde Perú, desde Chota, Perú. Saludos a Luis Perú. Pimentel, saludos al maestro Rafael de Mola. Ahí presenté un libro ¿Rejoneador? sobre Luis El Pimentel, el rejoneador. rejoneador, en Valquírico. ¿Ah? Sí, Bien. un libro muy interesante sobre su vida. Qué bien. Gran Habla de- momento está atravesando, ¿eh? Sí, está. Luis Pimentel. Está en Está un teniendo momento muy bien, grande. Hay que traerlo al programa. Claro, ojalá Sí. que nos acompañe Por pronto. supuesto. Fuerte abrazo, Matador, Luis. por favor. Cristian Antar también nos está viendo. Juan Carlos, Torero. Meme Juan Carlos, excelente programa. Saludos al maestro. Muchas gracias. Garzabeto, ándele, es Homero, gracias. Pues no sé cuál es Homero, pero todo lo que ha dicho el maestro. Francisco Álvarez, que hable del arte taurino. Saludos de parte del pintor Francisco Álvarez. Cecilio Gran Álvarez amigo, Venegas. otro gran amigo artista, y extraordinario artista. Sí. Ahí tengo mis cuadros, porque yo ya colecciono ahí, ya decidí que mi casa es una Galería de arte. galería de arte taurina, Eso. ya exclusiva. Bueno, dice por aquí Cecilio Álvarez Venegas, ¿hace cuánto tiempo que un presidente no va a la Plaza México? El último. Pues A yo ver, creo que el último que fue presidente, que fue a la Plaza México, pero no era presidente, fue Calderón. Pero eso no es una buena referencia. Pero no es en la Plaza México. En la- Ah, Sí, no, es no, que no. hay una imagen de Peña Nieto en los toros, pero no es Ese en la Plaza brindis México. En la- donde veíamos Peña a Nieto- Peña fue en Texcoco. No, en Toluca también estuvo. En un lienzo charro de Toluca, Entonces donde hubo una corrida fue de a toros. dos Pero corridas. todavía era gobernador, ¿no? Era No gobernador no del era Estado de presidente. México y creo que el Sotoluco le brinda, brinda. la muerte de un toro. Así es. A Peña Nieto. Pero Eso sí, como de hecho sí me gobernador, acuerdo, pero como presidente nunca se No. interesó. Quizá porque estaba, pues ya sabes, con la mente un poco perdida. Víctor Cruz, Cari Pérez, saludos Garza Beto. Guadiana fue el que publicó La deuda de los Moreira. Chávez Licea, muy interesante programa. Franz Rodríguez, don Rafa, ¿qué opina del monoencaste? ¿De quién? Del monoencaste. Pues que es una lástima porque sería muy bueno para la fiesta de los toros de México. Ya se han hecho experimentos, se están haciendo en Tlaxcala incluso, para tratar de que haya otros encastes distintos al de Saltillo. Por ejemplo, el encaste Parladé se intentó que pegara fuerte en Yucatán, con la ganadería aquella de Chinquehuel y de Palomeque. Eran dos ganaderías que tenían sangre del marqués, ¿cómo se llama el marqués?
se me va el nombre, pero era sangre parladé. Y con Salada. eso empezaron a desarrollar la tauromaquia en todo el estado de Yucatán. Es algo muy interesante, en Yucatán se dan más de 400 festejos taurinos al año. Muchísimos. 400 Y en la península, ¿eh? Es impresionante. En Campeche arman los muchos. tablaos al estilo de la famosa ya petatera de Villa de Álvarez en Colima. Esa petatera está inspirada, creo yo, no quiero ofender a ninguno de mis amigos colimenses, pero creo que está inspirada en los tantos tablaos del sureste mexicano. Sí. Sí. Y esto es muy importante, digo, entre más opciones ganaderas existan, pues la fiesta va a ser más amplia. Más No posibilidades. encasillarla, ¿no? Y lo mismo es con los toreros. Y eso es a lo que yo le llamo un sistema, que no solamente es en México, sucede allá en España. Pero es que y esto también tiene que ver. un sistema taurino a nivel mundial por el que hoy atravesamos, y creo que necesita romperse, abrirse, Claro. y que esto crezca, ¿no? Igual no que no México. que se haga así. Igual que México, necesitamos un grande. cambio de sistema. Ya. Yo digo que sí. Bueno, pues ahora tenemos ya Yo pienso la lo mismo. expectativa, y si no cambia de sistema, dentro de un año aquí nos estaremos viendo y cuestionando, porque no se valdría que nos Claro. hubieran engañado otra vez. Pero fíjate que hablas tú también de los toreros. La falta de toreros de gran atractivo han hecho que los públicos, como los políticos, como los artistas, como los que se inspiran en el arte taurino, se retiren de las plazas. Yo recuerdo que cuando toreó José Tomás, que yo considero en este momento el más grande de los que se visten de luces, en Sin torear. Juriquilla, no necesita torear más que una corrida, vamos, todos lo vemos y nos retiramos, no hay problema. El problema es cuando torea en Algeciras, ese es el asunto. Ok. Pero cuando torea aquí, pues que tiene una corrida, dos, ¿para qué quieres ver más? Es un Te empalagas. enorme torero. Te empalagas. Es un enorme Toreó una torero. corrida en diciembre aquí en México, cortó una oreja y todavía tengo en la retina toda la faena y la voy viendo pase a pase. No necesito que le hayan dado dos orejas o que le hayan negado el rabo o que haya fallado con el estoque. No me importa cómo torea, con la pureza con la que torea. Bueno, eso convoca a los grandes públicos. Y cuando Así toreó es. en Juriquilla, está llena de políticos. Gobernador. Ahí estaba el gobernador, actores con otros políticos. el gobernador de Querétaro, que era Lozoya todavía. Y está, No, el gobernador. no, el actual no, estoy hablando del anterior. No, había muchísimos políticos. Estaba ahí, pero estaban de Y una todos los gran- partidos gran políticos. cantidad. ¿Cómo cuántos gobernadores acudieron a esa corrida? Yo en calculo Juriquilla? que estaba el de Aguascalientes, de mala memoria, estaba el de Querétaro, por supuesto, estaba El de Jalisco. Jalisco, San Luis Potosí, estaba, Hidalgo. bueno, parecía una convención aquello. Sí. Además, porque fue muy complicado el tema de conseguir boletos, esa ya es otra historia, que esa no es muy buena para José Tomás. ¿Qué fuiste con tu hijo Carlos? No, fui con mi hijo Carlos. Entonces Otro estaba... abrazo. ¿A quién invitaste? ¿A Carlos o a mí? ¿De qué se trata esto? Un saludo, un saludo. No, Toros y política. Eso vino Toros- totalmente toros- a Fuera de desnivelar lugar. el asunto, ¿verdad? Todo fuera de Toros, lugar. Fuera de toros, lugar. toros Es y más, política. tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla. Oye, punto. pero sí, esa tarde en Juriquilla fue... Bueno, ahí estábamos, efectivamente, el mencionado y yo. Y empezó a lloviznar tantito. Y los políticos que estaban ahí, ni tardos ni perezosos, Cuéntese. empezaron a distribuir ponchos. Los tontos del PRD, encabezados por Jesús Ortega, empezaron a distribuir ponchos amarillos sin darse cuenta, sin saber que el amarillo es un color totalmente antitaurino, porque lo consideran los toreros de mal agüero. De Malfario, ¿no? De mal fario, de mal agüero. Y no quieren que nadie vaya vestido de amarillo. El que va vestido de amarillo, los taurinos lo empiezan a ver así hasta que se quite el amarillo. Ojalá que alguna dama se ocurra irle de amarillo a la Plaza México y la encueramos. Bueno. Eso está claro. Pero entonces, cuando vieron el asunto, los panistas, que había muchos, desde el entonces era dirigente
de la bancada panista, Luis Alberto Villarreal, estaba Diego Fernández de Ceballos, estaba Ricardo Anaya, bueno, estaban todos los inimaginables. Vieron lo de los impermeables amarillos, empezaron a distribuir los impermeables o los ponchos azules, cosa que inmediatamente inquietó al grupo priista. Y de inmediato, en menos que canta un gallo, en cosa de 2 minutos, aparecieron millones, éramos miles los que estábamos ahí, pues aparecieron millones de ponchos de color rojo. Eso fue muy divertido. Todo eso en una plaza de toros. Todo eso en una plaza de toros y en cuestión de 5 minutos. Y provocado por José Tomás. Por José Tomás. Eso, Ningún torero en el planeta provoca lo que provoca José Tomás. Esa fuerza mediática, esa... Es el rey de la Y es más, mercadotecnia. yo tuve la suerte de estar con el que mencionaste, y al otro lado mío estaba el matador Ignacio Garibay. Fuerte abrazo. Un fuerte Saludos. abrazo, un gran torero. Macho. Y con él estuvimos disfrutando la corrida. Y claro, él veía, yo decía, caramba, el tercer toro, me acuerdo muy bien que me pareció que no tenía trapío, y me dice Ignacio, no, pues es un toro para la Plaza México. Claro, los toreros siempre ven los toros más grandes de lo que los vemos los aficionados. Siempre ha sido así. Pero bueno, aquello fue una verdadera epopeya. Salieron tanto de José Tomás como Fernando Ochoa, que fue su despedida ese día. Su gran amigo. Pelearon mano a mano, en hombros, con fuegos artificiales, con todo el mundo llorando. Fue una tarde de gran emoción, inolvidable. Y desgraciadamente, lo único malo es que en un momento dado me cruzó por la cabeza si cae ahorita la bomba y se lleva a todos esos desgraciados que están aquí. México sería mejor, pero lo malo es que estoy yo aquí, entonces ¿quién va a criticarlos? Entonces era un drama complicado, ¿no? Sí. Pero es lo que provoca, ¿no? La fiesta de los toros. José Tomás. José Tomás. O sea, José Tomás. sigue habiendo muchísimos Y pocos mensajes. espectáculos provocan eso, ¿eh? Claro. Sigue habiendo Yo creo muchos ninguno, espectáculos. Yo creo que ninguno. Bueno, saludos desde Aguascalientes. Excelente. Ay, invitado. Aguascalientes, no lo Saludos. recuerden tanto, pero hay saludos que tengo que dar Luis Negrete y que dice, seguramente llegarán. Ándalo, ándalo. Vamos, ya, ahí tengo ya mis están debilidades. dados, ya están dados. Ya. Luis Negrete, hay unas fotos del licenciado José Antonio Mid dándole unos muletazos a una becerra. Es cierto. Dice Era Garzabeto, taurino, Manolo Martínez es el único torero en torear 3 corridas en un solo día. Roberto Rivas No, nos no, está viendo. eso no es exacto. No, Y Curro Rivera también me lo parece que hacía, también. lo hizo el cordobés El cordobés. varias veces en México. En Lo el hizo avión de Curro Rivera. Cantinflas. En el avión de Cantinflas. En la broma de Cantinflas iba por Cordobés, todos lados. sí, sí. Y bueno, pues, son también recuerdos de grandes toreros que impactaron terriblemente a todos los mexicanos. El Juli Una en vez se me México ocurrió, también lo una hizo, vez me pidió Manolo que lo llevara yo con el subsecretario de Agricultura, que era Francisco Merino Rábano. Lo fui a buscar al aeropuerto y nos fuimos en el coche, para que vieras lo que pesaba Manolo Martín. No, sí. Y llegamos a Coyoacán, que por ahí estaban las oficinas cerca, y él ya no tenía nada de gasolina. Dije, Manolo, perdóname, voy a entrar aquí a la gasolinera, porque si no nos vamos a quedar sin gasolina, vamos a tener que llegar a pie. Entonces entré a la gasolina, me cargaron lleno, y cuando ya acabaron de cargar, se acerca el gasolinero, maestro Manolo, lo admiro mucho, no es nada. Dijo, oye Manolo, te voy a empezar a ir a buscar todas las veces que necesite cargar gasolina, porque me parece Sale muy barato. Muy bueno esto. Que si pesaba, Manolo. Hombre, qué barbaridad. JP López, Katia Marucia, Víctor Vázquez dice, Saludos, soy saludos. el papán de Belén y le mando un fuerte abrazo. Muchas a gracias. Rafa Loren. Qué bueno que usted sí quiera a sus hijos. Juan Carlos Ramírez nos está viendo. Bueno, Steven Gómez, saludos tienen desde Costa Rica, nos están Válgame viendo. Dios. Saludos a los ticos. ¿Y en Costa Rica hay toros? Llegó Ya, a haber de toros, momento ¿eh? no, pero sí ya Llegó llegaron. a haber corridas Igual de que en toros. Cuba, caray. Y en Brasil y en Argentina. Bien. ¿Eh? Dicen por ahí Jesús Alfonso Ayala Toledo. El maestro Rafael acudió a los toros en Acapulco. ¿Y qué opina de la prohibición en Guerrero? Bueno, sí, llegué a ver toros en Acapulco, no digo en qué condiciones, pero sí llegué a ver toros en Acapulco. ¿De los toros en mi o lejana personales? juventud. No, pues yo fui a ver una corrida del acapulqueño que era Antonio Lomelín, que era un Hombre. gran torero además, que ya en paz Valentísimo. descansa, Sí, sí, sí. y era un torero además que toqueaba maravillosamente, tenía gran una facilidad matador para de toros. toquear Y extraordinaria. una Y personalidad. además valiente, aquella famosa jornada del toro aquel de Chajá y Bermejo. Bermejo. Bermejo.
fue espeluznante en la Plaza México. Bueno, entonces fui en Acapulco, pero ¿qué opino de qué? ¿De Acapulco? De la prohibición en Guerrero. Es que son tonterías que no van a llevar a ninguna parte. En breve iremos ahí a Acapulco a hablar de ese tema, porque sí vale la pena que me escuchen algunos habitantes de Acapulco, aunque sé que el 80% del auditorio va a ser de los narcos que ya se paparon del puerto. Qué triste. No importa, me la juego y voy. Dice, bueno, nos está viendo también el artista Remy López, Remy de Negro. Saludos. Charlie Brown. José Luis Herrera, desde el Metro Zaragoza. Profe, saludos. El profe. Ah, el famoso profe. El famoso profe. No, hombre, ese desde que me ve empieza a gritar. Dice, señorón Rafael. No me grita ahí, dice barbaridad y media. No hay clases, mañana sí hay clases. Dice Maggie García, opina. No traten a José Tomás como deidad de la tauromaquia. Será un gran torero, pero le falta humildad. ¿Le falta qué? Humildad, dice. Ninguno de los grandes toreros ha sido humilde, ¿verdad? Es lo que se llama humilde. Manolo no era así que, digamos. Manolo no era fácil. Bueno, con sus amigos era otra cosa. Pero llegar a él era muy complicadito. Muy difícil. Era muy soberbio. Igual todos los toreros que yo recuerdo, grandes figuras. Pues así son las figuras. Bueno, hay una anécdota que... ¿Nos la cuentas? Me molesta. Después de una pausa. Me molesta contarla, pero la voy a contar. Vamos a un corte. Estamos en el Cast TV hablando de política, toros y muchas otras cosas. Y cuernos. Volvemos. De plaza en plaza, por Encaste TV. La Plaza de Toros Monumental de Zacatecas fue inaugurada en el año de 1976 con una capacidad para 11.600 personas, por lo que es considerada una de las plazas más grandes del centro de la República, caracterizada por su construcción a base de cantera rosada como muchas de las edificaciones zacatecanas, pisada por toreros como Mariano Ramos, Eloy Cavazos, César Pastor, Eulalio López el Sotoluco, Julián López el Juli, Enrique Ponce y el rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza. La plaza exhibe en su interior diversas placas honoríficas, en las que plasman los distintos aportes de todas las figuras que conforman la fiesta de los toros, entre ellas toreros como Jorge Carmona, Arturo Macías, Pedro Gutiérrez el Niño de la Capea, a la ganadería Boquilla del Carmen por el triunfante encierro del 7 de septiembre de 2013 y al gobernador zacatecano Miguel Alonso Reyes, entre otros. ¿Disfrutando estos días aquí en Cancún? Sí, mucho. Conocí un encanto de mujer. Hola, ¿qué tal? Es mi marido. Es una hermosura. Como siempre la soñé. Disculpe. Vengo huyendo del príncipe Hassim Hasef. Es obsesionado conmigo. Creo que quiere secuestrarme para que forme parte de su harén. ¿Y qué? ¿Es correspondido? No lo sé, cabrón. ¡Pues ahora ¡Mi mujer! No te puedo dejar solo un instante porque... Mi amor, yo sería incapaz. Es la recamarera. Estaba haciendo su chamba. O sea... Ayúdame. Tú tranquilo, que no pasa nada. Te vuelvo a ver con esa mujer y no vives para contarlo. No quiero involucrarte en esto. ¿Involucrarme? ¿Más? ¡Ay, Dios mío! Ojalá te hubiera conocido en otras circunstancias. Pues los hombres son iguales. Ay, no sé qué hacer. Tal vez nunca la vuelva a ver. ¿Y? Ay, Dios mío. Mándame una silla. Ya estamos aquí saliendo de la corrida, esta primera novillada en la Plaza de Toros México, así que... Y miren quiénes tenemos aquí, Ale. Mateo y Sara, que nos están acompañando y son
seguidores fanáticos de Encaste y pues van a mandar un saludo a la afición y a los niños invitándolos a que vengan a todas las novillas. Hola Encaste, ¿cómo están? Los invitamos a que vean Encaste todos los jueves. Muchas gracias Mateo y Sara. Aquí los vemos el próximo domingo. Sí. Y el jueves en Encaste. ¡Wow, qué bonito, eh! Este sí me ilusiona. Los Este niños sí en me los ilusiona. toros, ¿eh? Me ilusiona. Bien, mucho. Miki. Ahí sí, saludos a Sara y a Mateo que estuvieron ahí con nosotros Saludos. el domingo afuera, bueno, al salir de la novillada. Y bueno, invitando a la gente a que vayan. Y ya ven que los niños están poniendo el ejemplo. Así que lleven a sus hijos, por favor, que hace muchísima falta la afición infantil en los Mucha toros. falta. En España hay un fenómeno. Hay un niño ahí que está toreando maravillosamente bien. No recuerdo este nombre, Manolo algo. Hay muy Manolo buenos niños Sánchez, toreros, ¿eh? Pero México, ahora España. está surgiendo este muchacho, está impactando tremendamente porque tiene 9 años. Y torea a las becerras. Hay que seguirlo. Hay que torear a las becerras. Por ahí tengo el video impresionante. Impresionante. Ojalá que siga su camino. Oigan, veíamos el tráiler de la película de un gran taurino, gran amigo, extraordinario director de cine, Joaquín Bisner, que está acompañándonos para hablar de ¿Su película? su película, que está está a punto de estrenarse, y aquí tendremos cortesías para la premier de la película. Joaquín nos va a estar acompañando aquí en Encaste TV el jueves 11 de octubre, en un par de jueves más. Está haciendo promoción de su nuevo estreno y vamos a hablar con él de películas taurinas, el cine taurino relacionado, ¿no? Fíjate que yo una vez... Con un arte maravilloso como lo es el cine, ¿no? Una vez en Tijuana le propuse al grupo de Tijuana de Contoromex, que ahí son muy activos. A Ricardo Zurita, ¿no? De Ricardo Zurita, por supuesto, que además es un gran abogado, que ha hecho una defensa excelente desde el punto de vista jurídico de la fiesta, sobre todo cuando se prohibieron las corridas en Cataluña. Y les decía yo, ¿por qué no convocar a los aficionados? A lo mejor hasta yo me animo a hacer guiones para hacer y producir una película de toros. Pero no una película documental, una película que tenga argumento, que se base en la vida de un torero, en la vida de un ganadero, para explicarle a los que no entienden este arte maravilloso de qué va la cosa, porque lo terrible es que los antitaurinos hablen de cosas que no existen, que ni siquiera saben de qué se trata, que si les ponen tormentos eléctricos a los toros en los testículos. Esto es simplemente me provoca un poco de hilaridad, porque me imagino que son parte de las fantasías de los antitaurinos, que a ellos les gustaría semejante cosa, pero no pasa en la fiesta, no ocurre en la fiesta. Hay sí cosas que los aficionados repudiamos, hay mucho malaje en algunas cosas, pero esto es parte de lo que nosotros rechazamos. No es algo que admitimos los aficionados a los toros, sino que, al contrario, nos negamos a aceptar. Por ejemplo, el afeitado a los toros sí existe, sobre todo en plazas de segundo y de tercer nivel, y no debe darse, bajo ningún concepto, porque eso le quita la autenticidad a la fiesta. Nosotros somos los que nos oponemos. Nosotros somos también los que cuestionamos a un picador cuando se excede y empieza a barrenar, como decimos nosotros, entrar y sacar la puya, lastimando de más al toro. Nos molesta muchísimo, fracasa el torero cuando se le va el toro y no lo mata de una gran estocada. Entonces los aficionados tenemos una sensibilidad distinta que los antitaurinos no entienden. Como Ni tampoco entenderán. entendió la anécdota que quería yo contarte, Enrique Ponce, en Colombia, cuál era su sitio. En una cena que daban después de una fiesta en la que había habido una corrida de toros, en Bogotá. Estaba a la mesa con un grupo de amigos, el gran Gabriel García Márquez. Vean ustedes qué tipo de inteligencias han sido aficionados a los toros. Premio Nobel de Literatura. Y le mandó decir al señor Ponce que fuera a su mesa para comer con él, que le gustaría mucho al maestro García Márquez convivir con el maestro Ponce.
Y Ponce le mandó el recadito que si quería García Márquez cenar con él, que fuera él a su mesa. Eso dijo Ponce. Bueno. Pues el maestro Todo está García dicho. Márquez, Premio Nobel de Literatura, una de las inteligencias universales más importantes de nuestra generación, se levantó de la mesa y fue a cenar con Enrique Ponce. Claro, hubo varios de la mesa de Ponce que le dijeron a Ponce que había que guardar ciertas distancias, porque hay en esto de las figuras también niveles. Claro. Bueno, esa era la anécdota sobre Ponce. Ya verán ustedes que no es precisamente un santo de mi devoción, aunque no puedo negar que me ha dado muchas emociones, que me ha dado momentos de enorme felicidad. La última fue por televisión, cuando vi la inolvidable corrida del Crisol en Málaga, que fue auspiciada por él. Una poesía. Fue una cosa maravillosa. Oye, Felipe Álamo dice, yo tengo un guión, nos escribe por medio de Viva la Fiesta, y dice, yo tengo un guión y bueno, pues aquí la productora dice que nos cuente un poquito. El jueves de qué va, 11 que viene Joaquín para Kirchner, que cuando venga Joaquín, que nos lo mande, ¿no? Exactamente. Por cierto, el próximo jueves estará aquí en Encaste TV como invitado el ganadero de Cuatro Caminos, Sergio Hernández Weber. Ganadero de Pajarito. Es correcto. Para que estén pendientes y nos acompañen el próximo jueves, por supuesto, aquí en Encaste TV. Y empresario también, Aquí ahora está, de la estoy viendo feria el libro, aquí mira, Pajarito, ahí está. de la feria de De Tlaxcala. muchos que tenemos ahí. Oye, Otra bueno, pues hay anécdota muchos- similar, fíjate, como eso que nos platicaba Rafa de la nuestro anécdota Ponce. con Enrique Ponce y Gabriel García Márquez allá en Colombia. Aquí en la Ciudad de México, en la época donde el mandón de mandones tenía el imperio absoluto, Manolo Martínez, se encuentra Arturo Moreno Durazo. Arturo Durazo, bueno. El negro Durazo. El negro correcto, Durazo. correcto. Y lo mismo ocurrió. Llegó Manolo Martínez, le dijeron, ahí está el negro, que si fuera, se parara y fuera a saludarlo, y terminó siendo al revés. Bueno, con eso compensó su poca sensibilidad de ir a ver a Díaz Ordaz en pleno movimiento del 68. Ahí está, ya está perdonado. Se le perdona a Manolo lo de Díaz Ordaz, yo no sabía lo de el negro Durazo, fíjate. Es una anécdota. Qué bueno que lo haya mandado por un tubo. Sí, 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 sí. Y el que no sepa por qué, que vea la serie de Luis Miguel. Ok. Que le dijeron, maestro, ahí está el negro Durazo, que si va a saludarlo. Dígale al negro que aquí está Manolo Martínez y que venga a mi Muy mesa. bien dicho, muy bien dicho. Y fue el negro. Sí, pues el negro a ver qué agarraba, pues eso. Y como Manolo siempre andaba muy bien acompañado, pues. Oye, nos corrigen aquí, Jesús Alfonso Ayala Toledo dice que en Costa Rica sí hay toros. Si hay corridas. Sí hay corridas de toros. Ah, mira. Exactamente. Pues que nos pasen Entonces, el dato, ¿no? La información. Pues sí. Bueno, sí. Podemos agregar a la lista de las plazas a las que hay que ir a ver. ¿En dónde? ¿En San José estará la plaza? ¿En algún...? No sé, a ver si nos comenta más Pasan el Jesús dato, Alfonso, ¿no? pero sí dice que sí se dan corridas de toros. Bueno, que alguien nos saludan muchísimo y de Mucha verdad gente, todo el mundo mucha está gente. felicitando. Hay por aquí insistentemente nos comentan que hay un documental del maestro Francis Wolff, se llama Un filósofo en la arena, que habla un poquito del... Bueno, eso... Yo no lo he visto, Yo conocí a Francis cuando presentó su primer libro en Madrid. Me acompañó José Carlos Arévalo. Estuvimos ahí conversando largamente. Y luego vimos juntos la corrida de Victorino Martín, que fue al día siguiente de esa época. Fue 2011, me parece. Y nos fuimos a cenar. Y ahí me di cuenta que Francis, el gran defensor de la filosofía de los toros, pues no sabía mucho de la materia, que me empezó a decir que los toros de Victorino eran muy mansos, y había salido un corridón de Victorino con una raza y una bravura increíble. José Carlos y yo nos quedamos viendo así como diciendo, ¿de qué habla este hombre? Digo, pues es que está hablando en francés. Más eso se puede explicar así. A ver, Rafa, ¿cuándo van a volver los políticos, algún presidente, a las plazas de toros? Bueno, ¿Cuándo se van a quitar ese miedo? Ya le hice la invitación a doña Beatriz. ¿Cuándo va a ocurrir eso?
Hago extensiva la invitación, y además me daría una enorme alegría al presidente electo de este país, al que votaron 30 millones de mexicanos. Licenciado López Obrador. Don Andrés, señor presidente, usted sí debe ser llamado presidente. Esperemos que nos cumpla, porque si no, no me rajo y vienen los garrotazos. Pero vaya conmigo a los toros. Le ofrezco mis derechos de apartado. Bueno, dos, porque el tercero lo ocupo yo. Dos para que vaya usted con su mujer y el tercero voy yo, con mucho gusto. No es un lugar visible, como a usted le gusta ir, por ejemplo, en clase sepiturista, en los aviones, casi en la cola, y además viaja por líneas económicas. Usted no se incomodará de estar en primera de tendido, no, que sí, no le estoy ofreciendo una barrera, sino una quinta de tendido modesta, que es donde he estado y viviendo y disfrutando la fiesta de los toros en la Plaza México toda mi vida. Y hay que pedirle al licenciado López Obrador, así como va a apoyar el béisbol. Ya, pues invítalo a pegar el Así hit como y te va a lo traes para apoyar, acá. como va a apoyar al béisbol, bueno, que apoya la fiesta de los toros. Claro. Hay que pedirle, hay que acercársele, ¿no? Señor presidente electo, ¿Por qué no? usted es un amante de las tradiciones mexicanas y de su cultura. La fiesta de los toros es una de las más importantes expresiones de cultura y de arte de nuestro pueblo. Si usted quiere a México, tiene que ser aficionado a los toros. Pues con esto Cerramos. vamos, ¿no? Estamos cerrando la emisión de esta noche de Encaste TV y por supuesto agradecerle muchísimo a nuestro queridísimo amigo, antes que otra cosa, Rafael Loret de Mola, que haya aceptado nuevamente la invitación, segunda ocasión que está aquí en Encaste TV. No, y además Rafael ya Loret con de una Mola. escenografía Es tu casa. distinta, es una escenografía diferente ya. Bueno, tú veniste, Picasiana y toda la cosa que aquí nos Mira. hizo el favor de viniste hace realizar. año y medio. Sí, ahí nos tocaba en el otro rincón, pero aquí ahora ya... Del otro lado del Sí, foro. sí, sí. Bueno, ya estamos de este lado. Ya estamos de este Más lado. a gusto. Ya, mucho más, estamos muy agradables. Es tu casa, Rafa. Muchas gracias Vamos por a la los invitación toros. y ahí estamos. Por supuesto. Eso es Muchas un gracias. privilegio de verdad Muchas gracias. haber podido estar al lado de tan gran maestro. de verdad. Hombre, eres muy gentil. muy Muchas amable. gracias. Una gran Oye, charla. un abrazo desde aquí a Emiliano Gamero, que de verdad no para. Y enhorabuena porque tarde a tarde ha salido a hombros en España. Impresionante. Y haciendo una lucha de verdad que, bueno, yo sí le mando un fuerte abrazo. Y va a estar en Y Encaste va a TV. estar en cuanto llegue a México. Llega en octubre, así que Ya ya, dijo que no tarde. pisando a México, viene Encaste TV. Eso le dijo a la producción, ¿eh? Ah, bueno, sí. Así Producción. que también estará, al igual que muchos otros que ya tenemos agendados, ¿sí? Bueno, Luis David Adame, que va a torear Tiene que hacer el TV próximo Emiliano. viernes, ¿no? De mañana en 8. Torea en Madrid. En Madrid. Así Con, es, Adolfo, también. con Sí, toros sí, de sí. Adolfo Martín Ya. y con Alejandro Talavante. Eso es Cartelazo. ese es un escenario que no podemos perder los aficionados a los toros en México. Sí, sí, sí. Así La es. mejor de las suertes para Luis David Adame en la Feria de Otoño, allá en Las Ventas de Madrid. Ah, ¿Eh? vámonos. Con la de Adolfo. Digo, vámonos allá a Madrid. Nos vamos. Nos vamos. Sí. Ale. Te vieran rifar unos pasajes, ¿verdad? ¿Verdad? Producción, pónganse las pilas. Producción, boleto para Madrid. Rebozo, rebozo de Santa María, mestizas que bailan llenas de alborozo, entre los encantos mil de mi vaquería. Albarradas blancas, brocal de los pozos, casitas de paja de la sierra mía. Albarradas blancas, brocal de los pozos, casitas de paja de la sierra mía. Muchacha bonita, zapato de raso bordado de seda te voy a comprar. Será más grandioso, más lindo tu paso y serás más ágil para guachapear. ¡Bravo! Señores, gracias. Hasta el próximo jueves. Esto Fuimos fue a Mérida. Encaste Fuimos a TV. Mérida.
Pásala muy bien. Ya estamos aquí saliendo de la corrida, esta primera novillada en la Plaza de Toros de México, así que, y miren quién les tenemos aquí, Ale. Mateo y Sara, que nos están acompañando y son seguidores fanáticos de Encaste, y pues van a mandar un saludo a la afición y a los niños invitándolos a que vengan a todas las novilladas. Hola Encaste, ¿cómo están? Los invitamos a que vean Encaste todos los jueves. Muchas gracias, Mateo y Sara. Aquí los vemos el próximo domingo. Sí. Y el jueves en Encaste.